estamos ya en contacto y le agradecemos la gentileza con el señor Luis Espejo. Él es un reconocido analista en temas políticos, sociólogo, egresado de la Universidad Católica, integrante del comité editorial de la revista Apuntes a Lápiz. Y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación. Qué gusto saludarlo, señor Espejo. Muy amable como siempre. Gracias por atender esta comunicación. Un gusto saludarlo y agradecerle que permita también transmitir algo de lo que estamos viviendo cada uno de los peruanos y peruanas en estos momentos, que al parecer son momentos que inician una segunda etapa en lo que significaría esta manera de defender los derechos ciudadanos y ciudadanos en el país. Esperemos pues que en un momento determinado podamos ya asistir a un desenlace que sea resultado de decisiones justas, certeras y atinadas para que los que deban, ¿no? Pagar las culpas de esta crisis generada, pues deban hacerlo y más allá de los 12 años, porque han aprobado, obviamente, que a menos de 10 o 12 años solamente serían engrilletados y harían labor comunal, ¿no? Entonces, hay mucho tema que conversar por ahí. Muchas gracias y a su disposición. No, por el contrario, los agradecidos somos nosotros. Señor Espejo, usted señalaba en la parte introductoria que estamos ingresando a una segunda etapa, ¿no? Donde en medio de esta crisis hay una respuesta de parte de la ciudadanía. Esta segunda etapa, ¿por qué pasaría? Por un adelanto inevitable de elecciones y que exista, si es que se puede de una u otra manera establecer algún calificativo, una voluntad de dar un paso al costado de Congreso de la República, de la propia Presidenta de la República. ¿Esa sería la segunda etapa? Sí, a mí me parece que eh, si lo ponemos en un tablero de ajedrez político, habría que ordenar las piezas y priorizar las jugadas maestras para, por un lado, tomar las medidas necesarias y convenientes pensando en el país. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que hay la efervescencia que viene hoy eh, experimentándose en el país, de alguna manera fue iniciada en el mes de diciembre, ¿no? Del año pasado, ¿no? Y que lo que demostró fue mucha espontaneidad, falta de liderazgo, ¿no? Que es resultado de una crisis política, obviamente. Y hoy, a mi modo de ver, lo que veo es de que frente a los mismos intereses, ¿no? De este parlamentarismo autoritario, ¿no? Que justamente lo que aspira es llegar a la meta final de la reelección indefinida, atropellando sistemáticamente los derechos de la ciudadanía para apropiarse de todas, no solo de una, sino de todas las instituciones del Estado, particularmente de aquellas relacionadas con el sistema electoral, ¿no? Dejando de lado lo que es la ética, la función parlamentaria, ¿no? Y sin considerar la explícita oposición de la opinión pública, ¿no? Y mucho más aún humillando, me parece, a los peruanos con estos bonos de 9.900 soles que en plena recesión sí que creo que es humillar aún más a estos 125.000 pobres nuevos que han emergido como resultado de lo que es la recesión económica del Perú. Y esto lo hace en un contexto no solo de recesión económica,
sino de absoluto desprestigio institucional, ¿no? Y en extremas necesidades de sectores populares, argumentando ellos, los y las congresistas, que han realizado los méritos suficientes para merecer estos bonos provenientes de dónde? De los impuestos de la ciudadanía. Creo que eso suena como a una especie de burla, ¿no? A mí me hace recordar mucho la frase de nuestro querido Sancho en su diálogo con el Quijote de la Mancha, ¿no? Cuando en medio de esta crisis política, donde no hay partidos políticos, sino lo que hay son tribus, grupos políticos con intereses económicos definidos, ¿no? Donde es un mercado persa, donde todo se compra, todo se vende. Creo que lo que le decía lo que le decía el Quijote a Sancho era muy revelador. Le decía una frase muy bonita y dramática. Mi querido amigo Sancho, entre piratas y corsarios no existen acuerdos ni compromisos, ¿no? Y es verdad, en el actual Congreso no existen acuerdos ni compromisos. Cada uno tiene un interés propio, cada uno tiene un precio propio, cada uno está buscando su propio interés sin interesarle lo que es la situación dramática por la que vive el país. Y es que realmente, a mi modo de ver, esto tiene una partida de nacimiento, pues, muy complicada. Recordemos que el Perú nace como una república sin ciudadanos, como una república sin identidad, como una república no excluida, marginada, no sin incluir a las comunidades andinas, amazónicas, no las comunidades originarias. Es decir, somos un país, como diría un gran amigo y escritor peruano, ¿no? Un país hecho a medias, ¿no? Creo que eso todavía sigue pesando en el país. Ahora, en este Lo que escenario, bien, sí, señor Espejo, en este escenario de confrontación abierta, porque en realidad estamos en una confrontación abierta, ejecutivo contra la fiscalía contra el ejecutivo, ahora está inmerso el Congreso de la República, ¿no? En este escenario, ¿hay alguna salida inmediata o la salida es que ya es tiempo de tomar decisiones, ¿no? Y una de las decisiones, como eso la planteaba hace un instante, el adelanto de elecciones. ¿Esto es inevitable, cree usted? yo creo que lo que se ha consolidado es una coalición extrema de derecha, ¿no? Hay una coalición extrema de derecha compuesta por partidos que ya sabemos y dirigida por la candidata de siempre, ¿no? Por la señorita de ojos rasgados, ¿no? Quien está detrás de toda esta parafernalia, ¿no? Ella, sin embargo, no contaba con que las piezas del rompecabezas armado iba en un momento dado a eclosionar, ¿no? Lo que pasa con la fiscal es justamente la disputa por el poder de dominación, ¿no? La disputa, recordemos que en el Congreso había desaparecido la oposición y el Congreso era el oficialismo, para decirlo más claramente, de un régimen débilmente presidencialista dirigido por una presidenta bastante decorosa nada más, ¿no? Pasamos a un régimen de parlamentarismo autoritario, ¿no? Que
de alguna manera anulaba toda oposición dentro, ¿no? Y se convierte en lo que es un oficialismo evidente. Entonces, ante esta situación, ¿no? Yo siento que la ciudadanía, ¿no? Ha venido probablemente, bueno, ha estado amenazada desde hace mucho tiempo por la serie de decretos, por la criminalización de las marchas, ¿no? ¿No? Por la no investigación de la pérdida de vidas humanas, ¿no? Y tantas cosas que podríamos señalar, que han ido generando una especie de avalancha contenida, que hoy empieza a Así es. desbordar los caballetes puestos por este parlamentarismo autoritario. En suma, yo siento que la situación de o la agenda que queda para adelante bajo el eslogan de que todos deben irse, debe empezar justamente por el punto más evidente que es la fiscal de la nación, que probablemente está, ¿no? Cometiendo no falta, sino delito. Entonces, y de esto obviamente no se libera para Así es. nada la misma presidenta de la República, quien, quieras o no, también ya está denunciada ante un Congreso que va a hacer lo posible por ocultarla, pero creo que va a depender también de la Así capacidad es. movilizadora que pueda surgir hoy en el país a partir de movimientos ciudadanos, movimientos sociales, movimientos Muy bien. colectivos, ¿no? Muy bien, señor Luis Espejo, yo le agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted y con seguridad que vamos a seguir conversando más adelante. Le agradezco la gentileza, muy gentil, muy amable.